Invitamos a los remanentes a que pasen a escuela dominical. Amén. Vamos a comenzar el segundo culto. Como título tenemos el funcionario público Abdías. ¿Sí? El funcionario público Abdías. Abdías es un personaje que está subiendo en la oración también. Los que están siguiendo la palabra en la oración ya habrán escuchado acerca de él. Primera de Reyes 18. El 13 al 15. ¿Sí? Hoy vamos a decir una palabra muy bonita en el primer mensaje acerca de lo que es la desviación espiritual, el abandono espiritual y la continuación espiritual. Tenemos que restaurar ese movimiento, ese pacto, esa respuesta del Monte Carmelo, Monte Oreb, Monte Dotán. Sí, pero hoy vamos a hablar acerca de cómo fue que pudieron hacer estos movimientos también. Hubo un personaje que Dios usó para que se levanten estos discípulos, y este personaje fue Abdías. Se lo voy a leer. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 y 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Entonces, ¿cómo es que recién la respuesta de haber escondido 7,000 profetas? Es porque hubo un discípulo llamado Abdías que escondió a los profetas de 50 en 50 en cuevas. Pero después dice, y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate, porque lo que él había hecho no podía haberlo hecho. Acuérdense que el rey había dado la orden conjunto con Jezabel para matar a todos los profetas. Mas, sin embargo, ¿quién guardó a los profetas? El mayordomo Abdías, ¿no? Era un funcionario público. Entonces no podía él simplemente decir esto porque él jugaba con su vida. Pero ahí dice Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Hoy voy a ir de todas maneras. Así sea, con tu vida la mía, yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a que haga. ¿Sí? Ese es Elías que después vemos que ya estaba desanimado, ¿no? Introducción. Como creyentes, hijos e hijas de Dios, tenemos que empezar a vivir nuestra vida de fe muy bien cimentados en un solo lugar. Estamos recibiendo este alimento espiritual es lo que nos va a ir a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente. Tenemos que ir juntos creciendo en esta palabra, y es por eso que es muy importante no movernos de un lado para otro. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro estado espiritual va a depender de qué tanto yo estoy en un solo lugar y qué tan cimentado yo estoy en este lugar. ¿Amén? Significa que las personas que son muy activas, que tienen mucha energía, les gusta hacer una y otra cosa, están de aquí para allá, de aquí para allá, y eso muchas veces afecta su estado espiritual. Tenemos que movernos no de acuerdo a lo que yo tenga en mente, no a lo que yo tenga como un impulso a hacerlo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están conmigo ahí? ¿De acuerdo? Me muevo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sin embargo es muy importante cuando Dios me tiene en un solo lugar, como por ejemplo el funcionario público de hoy, el mayordomo Abdías, ¿no? Entonces, el que yo me pueda mover de un lado para otro, o hasta es más, siempre le recomiendo a los hermanos y las hermanas, no sé si habrá un nuevo creyente acá el día de hoy que nos visita por primera vez, pero las personas que están ya siguiendo esta palabra, siempre les recomiendo, no escuchen ya otros mensajes o no estén escuchando otros mensajes, porque eso puede confundir a lo que ya están ustedes aprendiendo. Esperen a tener una madurez espiritual para que recién puedan darse cuenta ustedes más adelante de dónde han estado o qué mensajes ahora están dando por todos lados. Ya estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han experimentado. Ya aquellos que están escuchando el mensaje por buen tiempo, cuando se puedan escuchar otros mensajes o anteriores, pues es como se dice, nada que ver, ¿no? Nada que ver, completamente desviados. Pero por eso las personas que ya están recién entrenamiento, les pido que siempre estén en un solo lugar. ¿Okay? En Primera Reyes, lo que hemos leído 18 al 13 al 15, Dios usa a una persona llamada Abdías, porque esta persona dice la palabra que era alguien temeroso a Dios. ¿Qué significa que era temeroso a Dios? Que él tenía el pacto, él conocía el pacto de Dios, sabía la importancia de guardar discípulos, de cuidar a los obreros de Dios, sabía la importancia de eso,
y tenía lo que dice ahí, el temor a Dios. En tiempo de crisis, ¿a quiénes creen ustedes que Dios va a utilizar? A las personas que tienen el pacto de Cristo. Dios va a usar a aquellas personas que, aunque venga un tiempo de crisis, aunque venga un tiempo de persecución, ellos no se mueven porque tienen el pacto de Dios. Amén. Dios usó a los oficiales que estaban dentro de este pacto, los obreros. Tenemos que permanecer dentro de este mismo pacto que permaneció Abdías. Ahora, pastor, ¿hay evidencias bíblicas de esto? Pues sí, sí lo hay. Hay personas como José. ¿Qué fue José? José fue un funcionario público, que era un gobernador. ¿Por qué Dios lo usó? Porque José se aferró al pacto de la evangelización mundial desde que tenía los 15 años. ¿Quién más estaba acá? Estaba el personaje de hoy, Abdías. ¿Quién más? Daniel. ¿Quién más? Los tres amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, eran funcionarios públicos. Estaban dentro de la cercanía o el círculo de los reyes. Estaba también Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? El pariente de Esther. Y también estaba Esther, que fue una reina, también estaba Nehemías. Estos personajes apúntenlo y después, si no saben muy bien sus historias, por favor búsquenlo. Nehemías era el copero del rey. ¿Okay? Hay un libro en la Biblia que se llama Nehemías. Sí, está ahí en la Biblia. ¿Okay? De repente no la leí, pero ahí está. ¿Okay? Nehemías era el copero del rey. Cuando empieza a levantarse el templo en Jerusalén, por temor a que puedan venir los extranjeros a destruir nuevamente el templo, pues Nehemías fue utilizado por Dios para levantar los muros de Israel. Pero como Nehemías era el copero del rey, él tenía que haberle dicho al rey Artajerjes para poder ir a levantar estos muros. Es ahí cuando el rey lo nombra a él como un gobernador de esa región. Todas estas personas fueron utilizadas por Dios en esos tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque tenían el pacto de Dios. Se aferraron a ese pacto, no se movieron de eso. Así le costara la vida. ¿Qué dijo Esther? Si perezco, que perezca. Mardoqueo dice: no vaya a ser que tú pierdas tu bendición y Dios vaya a levantar a otra persona. Sabían que Dios de todas maneras iba a cumplir su palabra. Nehemías también, él, al decir era el rey, él era el copero del rey, él se mantuvo firme y pudo hablarle al rey Artajerjes. Después Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Aunque su vida estaba en peligro, aunque fue metido al pozo de leones, aún así se mantuvo firme en el pacto de Dios. Sadrach, Mesach, Abednego, aunque fueron tirados ellos o echados a un horno de fuego, se mantuvieron firmes en el pacto de Dios. José, aunque fue esclavo, aunque fue prisionero, se mantuvo firme en el pacto de Dios. Y como el personaje que vemos hoy, Abdías. ¿Amén? Abdías estuvo dentro de este pacto. ¿Qué pacto estuvo Abdías? Lo que hemos visto en el primer culto, el pacto del monte Carmelo, en el pacto del monte Horeb y en el movimiento de Dotán. ¿Okay? Él sabía muy bien que la idolatría iba a traer grandes consecuencias a la nación. Él sabía la oración correcta que tenía que hacer y sabía que tenía que levantar a los discípulos. Es por eso la importancia de leer el mensaje el día de hoy con mucha atención, porque Dios lo que va a hacer es empezar a dar sus bendiciones sobre nuestras vidas, a derramar su poder ilimitado. Dios tiene el poder ilimitado a darnos este poder a nuestras almas, el poder ilimitado. Tenemos que nosotros ir cambiando nuestra naturaleza. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante el poder ilimitado de Dios. Dios y nuestras almas son eternas. Tenemos que siempre entender esto. Es por eso que es muy importante. Nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu es el lugar donde viene el poder ilimitado de Dios. Todos tenemos algo por la cual tenemos que aferrarnos, y esto es el trasfondo del trono. El trasfondo del trono.
Entonces nuevamente lo vuelvo a repetir, aferrarnos al pacto como estos personajes bíblicos, entender la importancia de poder levantar y aferrarnos a la respuesta del Monte Carmelo, Horeb y Dotán. ¿Para qué? Para que yo pueda entender y poder experimentar en mi vida el poder ilimitado de Dios. Vamos a ir desarrollando poco a poco esto. ¿Qué es lo que hizo este funcionario público, mayordomo, dice la palabra? Él a los políticos malvados, pudo dar salvación. Pudo hacer una gran obra. El mayordomo dice que era de confianza hacia el rey. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ser de confianza ante un rey? Y miren, el rey era una persona que estaba en contra de las cosas de Dios, no era un creyente, sino que era un no creyente, mas sin embargo, Abdías era de mucha confianza para el rey. Veamos también Nehemías. ¿Qué era la tarea de un copero? Era probar el vino del rey. ¿Qué significa esto? La confianza que tenían acerca de él, porque fácilmente la vida dependía de Nehemías, del rey. Porque si Nehemías mentía y le daba un vino que tenía veneno, ¿quién moría? El rey. De llegar a ese punto es porque realmente eran personas utilizadas por Dios, personas que eran de mucha confianza, que los demás veían en ellos algo diferente. Era necesitado, era una persona necesitada, es decir, que necesitaban de él. Fue el que transmitió el mensaje al rey Acab, aunque un poco preocupado por su vida, igual lo hizo y transmitió el mensaje, y lo que pudo tener es la victoria. A esos políticos malvados de nuestra nación hoy en día, conocemos muy bien que nuestra nación tiene una política. ¿Quiénes son los que van a ser utilizados para esta función de poder salvarlos a ellos? Nosotros podemos ser esos mensajeros para transmitir el Evangelio. ¿Amén? Por eso la importancia de dónde Dios me ha llamado, dónde estoy yo trabajando ahora, ¿cuál es mi campo ahora? Mi campo es la educación, pues Dios me está llamando para salvar a los funcionarios públicos en la parte de la educación. Amén. Si Dios me está dando el campo de lo que es la universidad, entonces Dios me está llamando como un obrero para poder salvar a las universidades, a los estudiantes, a los profesores. Amén. Si yo soy de repente soy un abogado, entonces Dios me está llamando para poder salvar a aquellas personas que están dentro de la justicia o de la ley, ¿no? De esa manera, donde sea que yo estoy, Dios me está dando un campo para poder salvarlo. Si yo estoy dentro de mi familia, en mi familia también es un campo que va a demorar a veces mucho tiempo, pero también es un campo en el cual Dios quiere salvar. Leemos en Hechos: cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. Amén. Tenemos que empezar a sujetarnos a este pacto como Abdías lo hizo, para que las demás personas vean en nosotros confianza y también para tener victoria dentro de esto. ¿Para qué? Con el único propósito de poder salvar a las personas. ¿Qué más era Abdías? Abdías era un discípulo de evangelismo. Porque claro, solamente un discípulo, sin importarle su propia vida, exponería a 100 o 50 a los profetas. Una persona común no puede hacer esto. Solamente un discípulo puede hacer la obra. Aunque le quite la vida, va a hacer lo que Dios le ha mandado a que haga. Amén. ¿Qué más era? Era el mediador para la batalla espiritual en el Monte Carmelo. En este tiempo es cuando Elías le dice: ve y dile esto al rey Acab, para que reúna a todos esos falsos profetas, a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, y los pueda destruir en ese lugar. Él fue el mediador para poder transmitir este mensaje. ¿Se entiende la tarea importante que tuvo Abdías? Aunque fue mencionado solamente un poquito en la Biblia, no hay un libro entero, no dice su vida, no dice dónde nació, cómo creció, pero el simple hecho que fue mencionado un poquito, viene la tremenda obra que él hizo dentro de la Biblia. Amén. De esa manera, aunque nuestro nombre no está escrito en la Biblia, hoy en día Dios nos está llamando para hacer una obra como lo hizo
Abdías. Ser aquellas personas que van a levantar a los discípulos de evangelismo. Ser aquellas personas que van a devocionar sus vidas para la siguiente generación, para aquellos profetas que no han doblado rodilla ante Baal. Amén. Punto número 2. Hizo el papel de salvar a los profetas que estaban en una situación terrible. En una situación terrible estaban los profetas porque ellos estaban siendo perseguidos para que los maten. Pero ¿qué hizo Abdías? Lo salvó a estos profetas. La salvación de los profetas que estaban en una situación terrible. Dice que salvó de 50 en 50, ¿no? Los escondió en cuevas. Después, esto se origina, y esto es el comienzo de lo que más adelante se ve, que Dios le dice a Elías: no te desanimes, porque hay 7,000 discípulos escondidos que no han doblado rodillas ante Baal. Y después de esto se puede transmitir lo que es, y comienza lo que hizo Eliseo, el movimiento de Dotam. ¿Gracias a quién? A Abdías. ¿Amén? ¿Sentir esto? Aunque Eliseo fue usado por Dios, recibió la doble porción del Espíritu. Aunque Elías fue una persona que recibió el trasfondo espiritual de parte de Dios y fue llevado en carro de fuego ante la presencia de Dios, hubo un personaje que pareciera que no es importante, pero a la vez hizo una obra de levantar discípulos tremendas. Abdías. Amén. El día de hoy, que podamos nosotros verlo de esta manera. Bendice a tu hermano, a tu hermana que está a tu costado, que podamos hacer la obra de Abdías. Que podamos hacer esta obra de salvar a los discípulos. Amén. Hoy estamos viendo, quizás será la primera vez que escuchen este nombre, Abdías, ¿no? Pero vamos viendo ya cómo Dios usa de una manera tremenda a sus hijos, a sus hijas. A personas que solamente se aferran a su pacto, al pacto de Dios, y Dios hace una obra tremenda mediante estas personas. Primero que hizo, salvó a los políticos malvados. Segundo que hizo, salvó a los hijos de Dios, a los profetas que no habían doblado rodillas ante Baal. Obras muy grandes, tenemos que aferrarnos a esto el día de hoy. Y después va a ser utilizado para salvar la era. ¿Cuánto dicen amén a esto? Salvar una era entera. Dice ahí, Dios lo llamó a Abdías como un atalaya. Como un atalaya. Hace unas cuantas semanas atrás hablamos acerca de qué significa ser un atalaya. ¿No? Dice que te pondré sobre los muros de Israel para que seas como un guarda, ¿no? Un guardia que pueda estar constantemente atento a las cosas espirituales. Ahora, les cuento una historia un poco graciosa. Por mi casa hay un perro callejero que se llama Tofi. Se llama Tofi. Algunos que han ido a mi casa, al lugar donde yo vivo, ya sabrán quién es este perro. Es un perro pequeñito, chiquitito. Creo que ha querido ser poodle, pero no le salió, y es criollo el perrito, ¿no? Pero ese sí no es raíz de su perro. Y como nosotros de vez en cuando le damos de comer a este perrito llamado Tofi, ya nos agarraba un cariño. Al principio nos ladraba, nos mordía, todo esto, pero ahora ya se ha vuelto como nuestro perro, se puede decir. Nos acompaña al mercado, nos acompaña al paradero, ¿no? Lo que sea. Entonces llegó el pastor Juan. Y cuando llega el pastor Juan, el Tofi lo primero que hizo, porque pensaba que era un desconocido, lo mordió. Mordió el pastor Juan. No le clavó los dientes, no hizo nada, pero sí le sacó un poquito de pellejito. Entonces, el pastor Juan, él sabe taekwondo, creo que es octavo dan en taekwondo, ¿no? Y un día lo empieza a corretear al frente al Tofi. Y algunos vieron esto. Desde ese día en adelante, Tofi llegaba con la cabeza abajo al saludar al pastor Juan. Ahí viene el pastor Juan, cuidado, decía, no voy a saludar. Después un día cuando estamos llegando en el carro, y cada vez que yo digo con el carro, Tofi lo primero que hace es me mira, me ve el carro que viene y empieza a ver si hay alguien que se aproxima al carro. Y si hay alguien que se aproxima al carro, empieza y
y empieza a ladrar, a querer, ¿no?, a poder alejar a aquellos que quieren acercarse al carro como para nuestra protección. Y lo primero que dijo el pastor Juan, dijo: este es el encargado de la iglesia regional. Así tiene que ser un encargado de la iglesia regional. El toque, el encargado de la iglesia regional. Es lo que es como un atalaya, es un atalaya. Me pareció gracioso al momento, pero después me puse a pensar, cierto, nosotros tenemos que estar así de atentos a las cosas espirituales del mundo. Porque nos quedamos muchas veces dormidos en las cosas espirituales, es que vienen tantos ataques y tantas debilidades. Pero sin embargo, si estuviéramos tan atentos como está el perrito Tofia cuando viene algún desconocido por ahí, estuviéramos gozando más todavía de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Hay que ser atalayas del Evangelio, atalayas de nuestro hogar, atalayas de nuestra iglesia, atalayas de la sociedad. Poder ver cómo el diablo está operando y poder dar una respuesta a esto mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él, ¿qué más era? Aparte de ser un atalaya, era un hospedador. Él pudo dar el servicio de esconder de 50-50 a los discípulos, a los profetas. Sirvió también de una manera grandiosa como constructor santo, le dicen constructor. ¿Por qué? Porque tiene Espíritu Santo, para poder hacer la plataforma, en otras palabras, para los remanentes. Él fue utilizado para poder salvar a los remanentes en la época donde estaba destruyendo Jezabel con el rey Acab a los profetas. Él sirvió como para poder guardar a los que quedan. Amén. De esa manera tenemos que ser nosotros utilizados también en este tiempo, poder recibir la respuesta de salvar a la política de la nación, a la sociedad de esa nación, salvar a la iglesia y también salvar una era entera. ¿Cómo salvamos una era entera? Nosotros no vivimos una era entera, pero sí podemos salvar una era entera predicando el Evangelio, transmitiéndolo correctamente a los remanentes. Amén. Lo decía cuando salió acá mi esposa a poder hacer el comunicado, ¿no? Podemos hablar mucho de los remanentes, pero si no ponemos el corazón de levantarnos de temprano a orar con ellos, o de repente por las noches a orar con ellos, si no ponemos el corazón de leerle la palabra a ellos, entonces no va a haber ese cambio espiritual en esas vidas. Solamente va a ser unas palabras bonitas, remanentes, qué bonito, pero si no transmito esto realmente a mis futuras generaciones, no va a pasar nada, no va a poder salvar una era entera. Amén. Tenemos que ya desde ahora en adelante hacer este tipo de obra que hizo Abdías. Conclusión. Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué es esto en otras palabras? Esto es la oración. ¿Y a qué hora dice? De mañana. La oración de madrugada, en otras palabras. Jesús dice que iba al desierto y oraba. Dice que subía al monte y oraba. ¿Por qué es tan importante ese tiempo de oración? Les decía en el primer culto, el tiempo de oración es cuando vamos a recibir esas respuestas ilimitadas de nuestro Dios que es eterno. Amén. Si antes de salir al campo, antes de ir al trabajo, antes de ir a mis estudios, yo puedo recibir esa fuerza espiritual, imagínense, no hay nada que va a poder detener durante el día. Amén. Conversando hace unos días con un coronel de la naval, lo primero que pude compartir con él es decirle, porque él es también un funcionario público del Estado, ¿no? Y lo que hoy en día se ha perdido en nuestra nación es la fuerza espiritual. Los políticos tienen una fuerza espiritual equivocada. ¿Por qué se levantan guerras? ¿Por qué se levantan conflictos? Porque están siendo dominados por un ser llamado diablo. Y si nosotros restauramos esta fuerza espiritual mediante la oración, vamos a poder hacer grandes cosas. Si queremos que nuestra nación cambie, si queremos que nuestra familia cambie, si queremos que nuestra sociedad, los remanentes se levanten, tenemos que orar realmente
a Dios. Amén. Doblar rodillas realmente ante nuestro Señor. No consideremos la oración como algo muy pequeño, algo ligero, sino realmente concentrarnos en la oración. Lo hacía David, lo hacía Jesús, lo hacían los grandes hombres de la Biblia. Salmo 17:3. Salmos 17:3 dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. En la noche también, hacer la oración. Y en el Salmo 23:3 dice: Tú confortarás mi alma. Desde hoy ya ir entendiendo que la vida de la oración en un creyente es muy importante. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no tengo la oración en mi vida, solamente es conocimiento. ¿Se entiende? O puedo ser una persona de mucha oración, pero no conozco de nada de la palabra. Tiene que ir de la mano. Y después también el evangelismo. ¿Amén? No podemos solamente enfocarnos en un solo lado, porque no va a ser saludable para nuestro estado espiritual. Tenemos que hacer la palabra, tenemos que hacer la oración y tenemos que evangelizar. ¿Amén? De esa manera ir cambiando nuestra naturaleza. Si Abdías hubiera tenido la naturaleza incorrecta, él no hubiera escondido de 50-50 a los profetas. Hubiera dicho: ¿estás loco? Si yo escondo a esos profetas me va a matar Jezabel. ¿Por qué? La naturaleza incorrecta. Primero es lo de él que hace la obra de Dios. ¿Okay? Si Abdías hubiera tenido la naturaleza incorrecta, no se hubiera presentado ante el rey Acab con el mensaje que le había dicho Elías. Hubiera dicho: me va a matar, ¿es cierto? Pero igual, aunque sí lo dijo, igual fue ante el rey Acab a transmitir el mensaje y tuvo victoria. ¿Por qué? Porque tenía la naturaleza correcta. Era un hombre temeroso de Dios, dice. ¿Amén? Tenemos que ir cambiando esto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios trino. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos ha dado la salvación, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más? Tenemos la palabra de Dios, la cual es Cristo, y el Verbo se hizo carne. Tenemos a esta palabra que nos va a guiar a toda verdad mediante el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Yo tengo también el trasfondo del trono. El trasfondo del trono significa el respaldo que Dios tiene sobre mi vida, que Dios me va a dar sobre mi vida. Amén. Entonces, teniendo esto en mi vida, ¿hay algo de qué temer? No hay nada de qué temer. Si yo tengo la palabra de Dios, Dios trino está conmigo, tengo el trasfondo del trono, no hay nada que nos pueda detener. Detenemos todo. Amén. Jesús decía, ¿cuánto más le dará todas las cosas con él? Amén. Todas las cosas. Y más que todo, teniendo esto en mi vida, voy a poder gozar de algo muy bonito. Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con este pacto, con esta promesa, podemos salir al campo, porque esa paz no viene del mundo, viene de Cristo. Viene del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Con esa paz es que podemos hacer las grandes obras que levantó este siervo de Dios, funcionario público, mayordomo, Abdías. De poder salvar a la nación, salvar a la iglesia, salvar a la era y poder transmitir este mensaje, transmitir la salvación, a la siguiente generación. Amén. Que este sea un mensaje de mucha fortaleza a sus almas, a sus espíritus, a su corazón, de mucha fortaleza a cada uno de ustedes. El día de hoy, si hemos estado llegando a la iglesia con un pensamiento, de repente durante la semana, Señor, ¿qué puedo hacer para agradar tu corazón? A veces siempre esa pregunta.
Señor, ¿qué puedo hacer yo? Estoy afanado muchas veces con cosas mías, afanados con mis preocupaciones, pero quiero dejar eso de lado. Señor, ¿qué puedo hacer yo para agradar tu corazón? Y si yo me hago esa pregunta, yo puedo hacer la oración. Señor, úsame como usaste a tu siervo Abdías. Amén. Señor, úsame para poder salvar a la nación. Úsame para poder salvar a la iglesia. Úsame para poder salvar a la era. Y que podamos ya ir cambiando nuestra oración de esta manera. Amén. Que bendiga también con Jesucristo, que podamos sujetarnos al pacto y poder hacer las grandes obras que hizo el funcionario público Abdías. Oremos. Dios Padre, te agradecemos por este mensaje que nos das el día de hoy, por darnos este mensaje.